Perfecto. Buenas tardes, bienvenidos todos, todas, a una nueva reunión lunera. En esta ocasión tenemos a Alejandro Vázquez, que él es muy conocido en Hispanoamérica, pero aquí en España sí también, pero va a ser todavía más conocido. Les voy a contar un poquito quién es. Él es profesor experto en kinesiología cuántica, creador del sistema de osteopatía cuántica, creador del sistema de origen, hipnosis, sanación en trance y letras hebreas, osteocuántica, osteópata biodinámico craneosacral, hipnoterapeuta, experto en terapia cabalística y profesor de meditación cabalística. O sea, un crack. Entonces vamos a compartir este ratito con él para que nos enseñe un poquito más. Cuando Pues quieres, Alejandro. muchísimas gracias por invitarme y la verdad que es un placer de estar aquí para poder presentar mi técnica de osteocuántica de origen, en este caso, la de hipnosis sanación en trance con letras hebreas. Y bueno, si bien hoy pues pensaba que no era una entrevista para poder poner diapositivas y tal, me comprometo a hacer una sanación que estoy haciendo con mis alumnos de origen del fuego sagrado, la sanación del fuego sagrado a través de letras hebreas trabajando con la columna vertebral. Me comprometo en otro momento a hacerlo en tu canal y con todo mi amor y toda la ilusión, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que venimos a presentar hoy es uno de mis dos niños, como les digo yo. Tengo dos hijos naturales y dos espirituales que son Origen y Osteocuántica, ¿no? Entonces, Origen nace de la necesidad, ¿vale? Porque en el mundo de las terapias ahí no hay demasiada profundidad en el tratamiento del trauma. El trauma nos define, el trauma está conectado a nuestro ticún, a nuestro propósito, el trauma es nosotros mismos y como dice la Cábala, aquella clipa, aquel huevo, ¿no? Que del ego es donde albergamos ese trauma y es donde está nuestro talento más fuerte, por otra parte. Entonces, de trabajar con hipnosis, que ya a estas alturas, después de haber estudiado hipnosis con los mejores, llevaré unas 10.000 hipnosis realizadas en mi vida, más, ahí perdí la cuenta. Entonces, lo mío es un trabajo de investigación de campo. A mí me encanta trabajar con la gente. En la Java, el amor es lo primero para mí. Y tengo una experiencia de 30 años atendiendo casi 10, 12 clientes diarios ahora. Antes atendía más, ¿no? El tema del que me llevó es que entendí, ¿vale? Que si conectábamos el subconsciente, conectábamos la psiquis y las letras hebreas, que es el campo donde, gracias a Ruth Perkovi, que fue profe mía de Cábala, y de aquí le mando un saludo, gracias a ella, pues me metí en el Sefer Yetzirah, las letras hebreas, y fui uniéndolo todo, ¿no? Considero que, como dije antes aquí al caballero y a ti, no soy un estudioso de la Cábala, pero sí soy un practicante. Utilizo las letras hebreas en cada una de sus energías para ver cómo puedo ir sanando órganos, cómo puedo ir sanando la columna vertebral, cómo puedo ir activando esa supraconciencia, ese ser poderoso que hay dentro del ser humano y ser que produce todas las sanaciones, ¿no? Estamos viendo cosas con Origen y con osteocuántica, por ejemplo, sin ir más lejos, el otro día con Origen traté una mujer, una gran canalizadora a nivel internacional de Argentina online, y su problema de dolor de pies venía de un registro de vidas pasadas, ¿no? Una esclavitud en vidas pasadas que se había activado en esta, ¿no? Evidentemente, trabajamos la vida que hay aquí, que es lo más importante, ¿no? Pero ya vamos viendo cómo las vidas pasadas también van influyendo en nuestros dolores físicos, cómo todo está conectado a nivel inconsciente, a nivel psíquico. Entonces yo me di cuenta que si bien hay cursos de hipnosis buenísimos y hay profesionales que son maravillosos, nadie estaba dedicándose a tratar el trauma, a tratar ese dolor emocional. ¿Por qué? Porque detrás del trauma, el 90% de las personas no se dan cuenta que se están autocastigando, diciendo cosas feas, tratándose mal, incluso aquellos que están en la espiritualidad y en los caminos desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque el trabajo del trauma requiere un proceso muy, 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 muy profundo, ¿no? El trauma hace algo muy curioso, ¿no? Yo digo que el trauma crea personas sectarias y esto muchas veces mis alumnos se ríen porque el trauma te lleva hacia lo externo, hacia lo de afuera, a buscar fuera, cuando lo único que hay es el Havaya interno, lo único que hay es tu propio interior, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar el trauma y somos conscientes de ello, empezamos a liberar una energía tan poderosa para sanarnos a nosotros y compartirla con los demás, ¿no? El trauma es el que te separa de aquellos mundos superiores que tanto hablaban Ari, que tanto hablan los cabalistas y que nos van a llevar a una profundidad grande en, sobre todo, encontrar aquello para lo que estamos aquí, que es vivir con placer y con luz, ¿no? Alejandro, pero, por cierto, ¿quieres las preguntas ahora o al final? Si alguien quiere preguntar, Pues como quieran las personas, a mí me da igual, yo estoy aquí para servir. perfecto. Entonces, si quieren, al final, si quieren... Y bueno, yo hoy, como te digo, no sabía que podía preparar una meditación y creí que era una entrevista solo de cómo va
el sistema que he creado, pero prometo que haremos una sanación en breve y que también haremos, si a ti te parece bien, una charla de osteocuántica y explicaremos esa fusión con diapositivas, con todo, porque ya te digo, me disculpo porque pensé que hoy era algo más de preguntas, una entrevista, Todo cuanto ocurra es para bien, tú lo todo es sabes, para ahí. tú lo Como tú. tú eres una periodista tan maravillosa, pues yo pensé que me ibas a entrevistar con preguntas Gracias, mi amor. y A ver, y entonces, ¿cómo podemos aplicar esa sanación en el día a día? Porque mucha gente habla, da teoría, pero ¿quién nos dice en el día a día cómo hacemos? Yo soy muy del libro de instrucciones. A ver, pues mira, te voy a explicar algo, ¿vale? Todas las hipnosis que yo he creado para para origen, perdón, todas tienen un sentido. La primera de todo el curso, ¿vale? Es para trabajar simbólicamente tu inconsciente. La segunda es para trabajar sugestiones. Y ahora te voy a explicar por qué. La tercera, ¿vale? Es para hacer regresiones a tu infancia. La cuarta, para hacer regresiones al útero materno. Hay dos regresiones a vidas pasadas y hay una técnica para quitar el dolor físico. Dicho de esta manera, ¿vale? Son 4 días de curso. De esta manera puede parecer, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que me ha preguntado Inés, ¿no? Nosotros de los 1 a los 8 años desarrollamos, activamos cosas de vidas pasadas, eso es cierto, pero desarrollamos todos los traumas que después van a condicionar nuestra vida. Por ejemplo, en mi amplia experiencia, hoy precisamente hablaba de un caso, ¿no? De una chica de Estados Unidos que está, la señora X, confidencial, por supuesto, está con la crisis del fentanilo, está totalmente adicta al fentanilo y en las calles y quieren que yo la trate online con hipnosis y tal. Y el tema, todas las adicciones provienen de la conexión con la madre. Es la conexión con la madre la que crea la adicción, el trauma, porque la energía maternal siempre proviene de la madre y la energía paternal de protección del padre, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esos 8 años de nuestra vida son tan importantes para desarrollar todo, para desarrollar nuestra manera de vivir, para desarrollar nuestra manera de trabajar, para desarrollar nuestra salud, para desarrollar nuestra enfermedad, porque ya a estas alturas, de hecho, el otro día me comentaba una clienta enfermera que tengo, que en las universidades de España de enfermería ya se habla de que el dolor físico lo produce el dolor emocional. Esto ya es un avance grandioso, porque es cierto que cuando hay un dolor físico hay un dolor emocional. Y trabajar ese dolor emocional es lo auténticamente complicado. Como dijo un señor que era un gran cabalista, poco conocido por todos como cabalista, que fue Carl Jung, él decía que cuando no queremos ver nuestro dolor, creamos ínfulas de luz para no reconocer esa oscuridad que nos está dañando, ¿no? Entonces yo invito a todas las personas a entrar ahí porque el amor más fuerte que existe del universo, el Havaya interno que tiene, es mucho más poderoso que ese trauma. Lo que pasa es que la persona que está traumada, y todos tenemos traumas, ¿por qué? Porque esto de la infancia feliz es mentira. Esto de la infancia feliz es mentira. A mí me abrió los ojos mucho una profesora de Cábala que tuve hace muchos años que me dijo el nacimiento es algo bonito para los padres, ¿no? Porque para el niño es salir de un sitio seguro, donde está calentito, acomodado, al dolor de la madre, a un señor con una bata blanca que te coge y te da en el culete para que tú respires. Entonces, para el niño nace al dolor y al miedo. Eso es un nacimiento. Es muy bonito para los padres, pero para nosotros, o sea, para el que nace, es en realidad enfrentarte a un mundo totalmente nuevo. Desde ahí empezamos a darnos cuenta de que la infancia, si bien hay momentos bonitos también y muy agradables, pero es donde se generan casi todos los traumas que tenemos. Después hay algo que yo promulgué hace muchísimo tiempo y que mis compañeros de hipnosis se metían mucho conmigo y era que yo decía que los recuerdos, la mayoría de recuerdos de la infancia son falsos. Lo había descubierto con mis clientes en la hipnosis. Y hace unos años, la Universidad de Saint Joseph en Nueva York hizo un estudio y descubrió que muchos de los recuerdos que tenemos están modificados, como dice la cuántica, el observador modifica al observado por aquello que hemos vivido. Y una situación para una persona pudo ser maravillosa, aunque toda la familia se estaba peleando, y para la otra pudo ser realmente trágica. Entonces, modulamos los recuerdos según la percepción, la proyección, el foco de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo maravilloso de mezclar la hipnosis, como le llamo yo, hipnosis ritual, con la espiritualidad, que ese es el paso último de origen, al principio es solo inconsciente, emoción, psiquis, vamos trabajando, es que puedes acceder a estos registros tan profundos y trabajar desde una seguridad absolutamente increíble para poder liberar esa chispa de luz que está dentro del trauma, de la clipa nogada, llámalo como quieras, para poder restablecer todo el circuito y el sistema. Por ejemplo, no son pocos los casos de cánceres que he tratado con origen, ¿vale? Y el cáncer, casi todos los componentes, hay una dureza de la persona hacia sí misma enorme. Y después son gente que son gente maravillosa, que ayuda a un montón de gente, pero con ellos mismos son críticos, autocastigadores, duros, porque al final se nos ha enseñado desde hace mucho tiempo las religiones, dale al otro, y a ti qué te está dando.
Total, total, total. Dime, Alejandro, por favor, ¿cómo influye la culpa en estas cosas? Pues mira, el ego tiene una serie de emociones que van asociadas. Evidentemente, la primera emoción de todas es el miedo, el pánico, diría yo, ¿vale? Después tenemos la ira, la culpa, la autocompasión, ¿vale? El victimismo y volvemos al círculo y siempre estamos girando en lo mismo. La culpa y la vergüenza, según el doctor Richard Harkin, un psiquiatra que se ha dedicado a investigar las emociones desde el punto de vista de los hercios, de su vibración en hercios, son las dos emociones más bajas que existen. La vergüenza y la culpa. Pero es que la culpa no puede existir sin la vergüenza y la vergüenza sin la culpa. Son primas hermanas, porque cuando te sientes culpable, yo recuerdo una cabalista que me enseñó introspección cabalista, una mujer muy sabia, y me dijo algo, me dijo, la culpa no es ni más ni menos que no haberte sentido importante para nadie en tu infancia y sentirte importante a través de ser malo. Y aquello me marcó profundamente porque me di cuenta con mis clientes que es verdad. La culpa es solo una necesidad de sentirte importante para alguien, o lo que es lo mismo, un vacío de amor. Una de las cáscaras que más se da en la sociedad actualmente. Hay un vacío de amor enorme. Enorme. Si hay un vacío de amor, la gente le cuesta mucho amarse, la gente le cuesta mucho, ¿no? Entonces, el otro día hablaba para un proyecto de hoteles que quieren crear de hoteles así en plan de hoteles paradisíacos para integrar terapias holísticas y tal. Y lo que quiere la gente hoy día son experiencias. Lo que quiere la gente, si bien que se le trate con terapias holísticas, pero tener una barbacoa, charlar, que no haya móviles en esos hoteles. ¿Por qué? Porque hemos perdido la conexión. Y como dice la Cábala, el ser humano es Lecabel, recibir y conexión. No hay más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que en realidad la culpa y la vergüenza están adoctrinadas por la sociedad y por la religión, por otra serie de cosas, desde el principio de los tiempos para que tú pierdas tu poder personal. Porque con la culpa y la vergüenza te imbuyes en algo que es absolutamente desastroso para el ser humano. Y es el tema de no ser responsable. Qué fuerte esto, ¿no? O sea, cómo nos han educado en este tema. Alejandro, pero si hemos elegido, según la Kabbalah, estas experiencias para poder seguir avanzando, Ujú. ¿cómo se conjuga todo esto? Claro, pues hay una base que tenemos que entender. Hay algo que la sociedad, por ejemplo, vemos la enfermedad como una condena. Estás enfermo, estás condenado. Y esto no es así, es un proceso de aprendizaje. Yo, en lo poco que he podido meditar, que llevo 30 años, pero considero que habrá gente que sepa mucho más, todas las experiencias que he tenido con la supraconciencia, con el Havaya interno, con el Kadosh Baruj Hu, son experiencias de amor. Las experiencias de oscuridad que he tenido, que también las he tenido meditando, los miedos, los pánicos, eran historias mías que se polarizaban o se proyectaban afuera, ¿no? Si ese ser de amor que es tan grande, ¿no? Que es tan maravilloso, que es el Kadosh Baruj Hu, el Jabaya bendito, es puro amor, ¿vale? ¿Cómo la enfermedad va a ser algo tan condenatorio? Es simplemente un camino de aprendizaje, al cual si sabemos cómo y lo trabajamos y nuestro aprendizaje no es morir, que es otro camino también, ¿vale? Podemos ayudar a sanarlo, ¿no? Yo tengo un amigo mío que es terapeuta y dice, oye Alejandro, pues la muerte no tiene que ser tan malo porque nadie ha venido de vuelta. Entonces nadie venía a reclamar. Entonces, dicho de esta manera, todos los procesos están dentro del universo y dentro del Kadosh Baruj Hu, dentro de lo que es el ser humano como ente espiritual dentro del universo. El ser humano, y como decía la Kabbalah, ¿no? Profundamente, y hablan los que saben del Zohar y aquellas todas las razas que habitan el universo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Pues lo que quiero decir es que en realidad la enfermedad lo vemos como un ogro que te quiere comer y en realidad es simplemente un aviso de que estás haciendo las cosas bastante mal y de que tienes que ser responsable porque nos han educado para darle al otro hasta tu manto. No, perdona. Si yo tengo un bocadillo, le doy la mitad y la otra mitad me la como yo. Y comparto, claro que sí, porque el egoísmo es lo que bloquea absolutamente el deseo egoísta de recibir, lo que bloquea todo es esa capacidad de recibir del ser humano. Pero el amor, la prioridad tienes que ser tú mismo. Y cuando te conviertes tú mismo en tu prioridad para poder amarte mejor a ti y dar más a los demás, te das cuenta que todo tu entorno cambia. Porque todo lo externo está hecho a través de esta sociedad y nadie quiere ser el mismo realmente, cuando en realidad lo que la cábala más profundo y más sencillo es ser tú mismo. La cábala es un camino de individuación para ser tú mismo, llegar al Havaya interno y convertirte en aquello que tienes dentro. Y ahí, por supuesto, compartirlo con todos los demás. Sin embargo, el sistema que te lleva a dejar de ser tú mismo, a ser uno más, a ser esa opacidad, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué hay que hacer para sanar la enfermedad? Para sanar la enfermedad, una vez que ha bajado de la mente, porque estamos en una época donde se glorifica el estudio, la mente, el cerebro. Yo de lo que más que aprendí con Ruth fue esa maravilla que es la Merkabah, la columna derecha del árbol, que es la manifestación pura de la gloria del Eterno, ¿no?
Entonces, yo ahora, por ejemplo, también en Origen hemos metido breakworking, pero hacemos un breakworking con las vasijas del árbol, que es algo que podemos hacer algún día si quieres aquí. Dímelo Y en español. ¿Qué es eso de Brainworking? breakworking es terapia de respiración. Es utilizar la respiración. Puedes utilizarla para trabajar simplemente un estado de conciencia o podemos utilizar la respiración incluso para segregar DMT de la glándula pineal y llevarnos a un estado como hacían los profetas, aquella postura profética que se ponían a orar así en el suelo con las piernas hacia arriba y respiraban profundamente con el abdomen, era para segregar DMT, esa molécula divina que te lleva a otro estado de conciencia, ¿no? Te lleva a eso que esa entrada o esa preparación, y si después el creador lo quiere de esa manera, que pueda entrar el Ruach HaKodesh ahí y pueda hacer su labor, ¿no? Puede hacer, porque evidentemente el creador es el que manda y él dirá si entra o no, pero por tú tienes la vasija, tiene que estar preparada, esto está clarísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues eso es breathworking, es un estado de conciencia que se alcanza para liberar el trauma a través de la respiración, de respiraciones muy, muy profundas. Claro, ¿cuál es el secreto? Hay que conocer muy bien el trauma para poder elaborarlo y poder sanarlo y limpiarlo. Y cuando lo haces de esa manera, muchas de tus dolencias físicas desaparecen y renaces a una nueva vida. ¿Cómo saber? Bueno, quien quiera preguntar, por favor, que levante el micrófono y pregunte, sin ningún problema. ¿Cómo saber que el trauma del que estás hablando es de una vida anterior o es heredado de una bisabuela? Hombre, nosotros lo testeamos con kinesiología, con dentro de la osteocuántica. Podemos saber si es epigenético. De hecho, con la hipnosis, lo último que estoy trabajando es conectar dentro del útero materno a una mujer, por ejemplo, con su ancestra, con su abuela. Y para el inconsciente todo es posible, hasta tal punto, ¿vale? Que son capaces de recordar rasgos de ese familiar que otros familiares conocían y alucinar absolutamente porque esa persona era muy pequeña para saber esas cosas cuando esa persona murió. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando de algo, de sincronicidades que empiezan a ocurrir con las regresiones a otras vidas, el útero materno, con todo esto, que son muy, muy... Mira, en el último curso en Perú estaba el señor X, que era un médico confidencial, y la señora X, ¿no? Entonces, yo de principio los vi, digo, esta gente van a trabajar juntos. No les salía una hipnosis bien, no les salía en ningún momento. Se peleaban vivos, ella le tenía un odio, él le hablaba malamente. Digo, aquí hay un ticún, aquí hay algo, ¿no? Entonces la cogí a ella, digo, ¿tú quieres salir ahora a tocar regresión a vidas pasadas? La senté en la silla y empecé a trabajar con ella. Él, en una reencarnación anterior, le había tirado a ella al río para robarle algo y la había ahogado. Entonces eran grandes amigos y le había hecho esto. Bueno, pues fue trabajar la hipnosis y empezaron los dos a trabajarse la hipnosis con una vehemencia, con una seguridad, con una efectividad que fue algo alucinante, ¿no? Y porque la hipnosis te puede llevar a estados absolutamente increíbles, ¿no? Súper profundos, ¿no? Con la hipnosis puedes coger a una mujer y hacerle durante 10 minutos creerse que es Paco y actuar como Paco y hablar como Paco, una voz de hombre. Esto yo no lo hago porque es show de hipnosis, pero lo he visto hacer. Entonces, ¿qué quiero decirte? Esto es un ejemplo tonto para que veamos el poder que puede llegar a tener la hipnosis, porque el subconsciente y la psiquis tienen un poder enorme. Es la conexión al otro lado, en realidad. Porque el subconsciente, aunque nos hayan vendido la hipnosis clínica como algo mental, hay mucha espiritualidad dentro. De hecho, el otro día trabajaba con una clienta que, bueno, se encontró en la escalera de entrada a la hipnosis a Jesús, un simbolismo muy bonito, y ella tenía muchos problemas con los hombres. Y justo el día siguiente de trabajar letras hebreas con esa hipnosis, trabajando de una manera determinada, un protocolo X, pudo poner a todos los hombres tóxicos de su vida en su sitio, porque en esta sociedad llegan hoy día mucha gente que son víctimas del narcisismo. Hay muchos narcisistas sueltos en esta sociedad. Es algo que cada vez está más exacerbado y de lo cual estoy escribiendo un libro también. Saldrá al mercado en su momento. ¿Por qué? Porque vivimos una sociedad absolutamente... porque verás, el individualismo, el ser tú mismo, solo tiene un sentido, que es llegar a un nivel de amor suficiente como para que tu felicidad y tu amor puedan iluminar a todas aquellas personas que se acercan a ti. El ser humano no tiene sentido si no conecta con el otro. Es como dice la cábala, si no tienes un amigo, cómpratelo, ¿no? Que es una frase que a mí me hacía mucha gracia de la cábala. ¿Por qué? Creo que la decía el Rabbi Lightman o alguien de eso. ¿Pero por qué? Porque es verdad, el ser humano está hecho para conectar. Y una de las grandes trampas que nos están haciendo, por los cuales, decía el otro día un científico algo muy curioso, dice, las drogas de antes eran la heroína, la cocaína, hoy día las drogas son las consolas, los televisores, los móviles, que son drogas muy potentes porque están tocándote la dopamina, la serotonina, la oxitocina, todas aquellas neurohormonas, la melatonina, que son las encargadas realmente, que son esas drogas naturales que el Eterno ha puesto en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo para que podamos tener salud y estar bien, ¿no?
Los niveles de cortisol de este siglo XXI son absolutamente hasta el punto que el otro día leí una investigación de un laboratorio científico americano muy aclamado. Han hecho una investigación sobre personas con problemas congénitos de corazón, a ver qué influía esto en el ataque de miocardio, el famoso infarto de miocardio. Bueno, pues el estudio concluye que el infarto de miocardio solo se debe a una causa y es el exceso de cortisol, el estrés. Un estrés continuado, un exceso de cortisol, produce el infarto de miocardio. Da igual que tengas un soplo, un problema congénito, si no tienes cortisol, es en un 90% no te va a dar el infarto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que esta sociedad está creada para precisamente no tengamos esos momentos de tranquilidad, de relax, de hablar con el otro, de irte a la playa con la guitarrita. Ya no se ven gente joven en la playa pelando la pava con la guitarrita y hablando con una chavala y haciendo cosas de seres humanos. El ser humano que nos proponen es tan perfecto y la perfección solo la tiene el Kadosh Baruj Hu. Solo es del Kadosh Baruj Hu. Nosotros somos seres imperfectos, una chispa de luz maravillosa con un cuerpo humano. Unos más guapos, otros más feos, unos más gordos, otros más delgados, unos más... Esa es la variopinticidad que hace que el ser humano sea realmente maravilloso. Esa heterogeneidad, ¿no? Somos todos iguales, todos de gimnasio, todos operados, todos tan guapos, que no tengo nada en contra de la operación estética, nada de eso. Pero el ser humano es variopinto y esa es su belleza, ¿no? Yo, cuando me perdí, tuve un viaje en Marruecos el año pasado, me perdí en la Medina de Fez, ¿no? Y en una cultura tan distinta, ¿no? Todos esos maestros sufis que están allí enterrados, esa energía, con esa devoción de la gente, el impregnarte de todo eso, de algo tan distinto, es tan maravilloso, porque lo que nos lleva al sistema es a creer que lo único bueno es lo nuestro, y eso es mentira. Me encanta oírte. ¿Alguien quiere preguntar? Juan Luis, Encarna, Flor, Susana, Nuria, ¿no? Seguimos entonces. Alejandro, por favor, hazme patente y definida la línea que separa la religión de la Kabbalah. Pues mira, para mí es muy sencillo, ¿vale? La religión es algo externo, que está creado desde el ego. Es la unión de un montón de personas con una serie de leyes creadas por humanos para la condición humana. La espiritualidad, la cábala, es metafísica y eso es algo interno y solo interno. Tú puedes tener un maguid, alguien que te guía, un jaber, una jaberá, un profesor, profesora, pero es un trabajo tuyo, ¿vale? Después lo puedes compartir con 10 alumnos, como dice la cábala, las 10 sefirot, pues sí, pero no es un trabajo de multitudes como predica la religión. La religión que nos dice que te pongas a rezarle al santo, ¿no? Cuando en realidad el único santo que tienes que buscar es al eterno que está en tu corazón. Entonces, la diferencia para mí es muy clara. La religión es mente. En la espiritualidad, la cábala es corazón. Es puro corazón. Mira, ahora estoy investigando el campo electromagnético del corazón, que es 5.000 veces más poderoso que el del cerebro. ¿Vale? Se han descubierto que hay 40.000 neuronas en el corazón que electromagnéticamente son las que mandan los impulsos a las neuronas cerebrales, generando la idea y el pensamiento. Y en la Torá, exactamente no recuerdo dónde, se decían los profetas que es el corazón el que piensa. Y la gente en el siglo XX decía: "Buah, eso de que el corazón es el que piensa es una chorrada, estos profetas estaban locos". Pues sabían muchísimo, sabían tanto como nosotros sabemos hoy, de otra manera distinta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que la cábala es una ciencia que te ayuda a poder crear una vida maravillosa desde tu propio espíritu interno para crear un mundo mejor. La religión son una serie de normas que al final acaba, para mí, aburriendo a la gente y condicionándola a la culpa, al pecado, a cosas tan en contra de lo que es la esencia del ser humano. El ser humano tiene una esencia maravillosa. Yo no hay persona, por muchas cosas que haya hecho, que no pueda verle su luz y su oscuridad, ¿no? Cuidado, después esa persona puede ser peligrosa para tu vida. Pero todo el mundo tiene un rasgo de luz, ¿no? Y ese rasgo de luz no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con algo mucho más profundo que no tiene nada que ver ni con leyes ni con nada, nada. Tiene que ver con el ser. Bueno, hoy es Matán Torá, la entrega de la Torá y de las tablas de la ley, curiosamente. Juan Luis quiere preguntar. Adelante, Juan Luis, Sí, por favor. hola Alejandro. Muy Pues no, buena. te quería preguntar sobre el papel que juegan las letras hebreas. Hasta ahora no te has referido a ellas. No sé si lo tenías Pues mira, reservado para más adelante, pero esa es la pregunta. ¿Qué no te papel preocupes, juegan las mira. letras hebreas en tus Nosotros, terapias por de ejemplo, hipnosis? lo que hacemos, te contesto encantado, lo que hacemos, las letras hebreas se pueden desde meter dentro de la hipnosis, a través de mantralizarlas, se pueden desde pedirle a la persona que la encienda antes.
En osteocuántica trabajamos pues imponiendo las manos con letras hebreas, haciendo un montón de cosas. Pero el curso de origen tiene meditaciones cada día. El primero hay un tallado de Javallá. Yo soy seguidor de Javallá, soy caivista, o sea, para mí el nombre sagrado de 4 letras, para mí es lo más importante. Entonces, desde el primer día están conectados a esto y van haciendo un trabajo determinado el segundo día en la meditación a una hora determinada para quebrar su oscuridad, quebrar el satán, ¿no? Y no me refiero a nada espiritual negativo, ni magias, ni rollos de estos que al final llegue a la conclusión que la magia negra cuando te hacen algo te lo haces tú mismo, ¿no? No tiene nada que ver con lo externo. ¿El tema cuál es? El tema es, hablando de esto, de tercer día y otro tipo de meditación. Se levantan temprano en meditación en trance y esto se va acoplando al trabajo de hipnosis. Por eso utilizamos letras hebreas. Por ejemplo, hay un trabajo muy bonito también que hacen, ¿vale? Que es utilizar una letra hebrea que ellos mismos se testean, que es la que necesita la persona o bien para abrir el inconsciente o para trabajar el corazón, sea Aleph, sea Kuf, sea la letra que necesite, e ir incorporándole dentro de la hipnosis del protocolo de esa persona que está acudiendo al seminario. Eso entre síntesis, hay muchas cosas más, pero esa es la manera de utilizar las letras hebreas, es unir la hipnosis con, si tú pones simplemente una letra hebrea, la Aleph simplemente en tu corazón, y te quedas quieto y escuchas el corazón, vas a tener una meditación muy, muy poderosa. La gente, para mí, el entrar en un estado de trance tiene que ver con la respiración y la relajación. Nos venden cada meditación de Cábala por internet que para mí no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no hace falta tanto. Cuando metes tanto, es mente. Es mucho más sencillo es trabajar con las letras hebreas y saber llegar a un estado con la respiración donde entramos en una banda hipnagógica y ahí nos abrimos al universo. Y en origen hay prácticas para trabajar con el Sefer Yetzirah meditando, donde nos abrimos al universo y vamos a otros sitios. De hecho, mira, una clienta, una paciente de los cursos, muy avezada, empezó a trabajar un dolor del trigémino en otra chavala, ¿vale? Decidió entre las dos, dentro de la hipnosis, llevarla al multiverso, ¿vale? Algo que para muchas personas puede ser un concepto asumente anodino, ¿no? Yo no sé cómo lo hicieron, pero le quitó un dolor de trigémino que llevaba 15 años que le entraba y se le iba, le entraba y se le iba. Entonces, cuando abrimos la mente al inconsciente y abrimos la mente a otras realidades, esa mente me refiero al subconsciente, no el cerebro, que el cerebro es un trozo de carne que está ahí para dirigir un poco más y ya está. Sí, que tenemos neuronas, ahora la neurociencia habla mucho del cerebro, pero hay todo un sistema electromagnético que se rige a través del corazón, que es el que la Cábala nos enseñó, porque el que balancea todo el árbol es diferente. El árbol no lo balancea Keter, ni Josma, ni lo balancea. El árbol se balancea desde Tiferet, desde el corazón. Desde ahí todas las vasijas, y si aprendes a ver un poco la energía de la persona, cuando trabajas con osteopatía, te das cuenta de que esas vasijas existen de verdad energéticamente, que están retropulsionando de un hombro a la cabeza, de una cabeza, y empiezas a ver y a sentir esos circuitos energéticos. Porque lo que tenía Abraham y todos estos señores tan absolutamente iluminados era que podían ver, sentir y saber de esas energías. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la letra hebrea no hay que cantarla, no hay que ponerme, es tan sencillo como integrarla en ti. Entonces, ¿qué ocurre? Que estudiar hebreo es muy bueno y conocer la del hebreo, por supuesto. Que estudiar el Zohar es maravilloso, por supuesto. Pero yo en Latinoamérica las pongo a mujeres que vienen a hacer origen, mujeres que a lo mejor se dedican a vender productos naturales en una arboristería y hacen unas meditaciones con las letras hebreas que alucinas en colores, porque lo interiorizan y lo manifiestan. Y ese es el primer sentido de la cábala. ¿Queda respondida tu pregunta? ¿Quieres que te responda algo más? No, no, muchas gracias. ¿Qué va? Me has respondido. Un placer de Hombre, conocerte. vale, igualmente, igualmente, Alejandro. Nada. Susana levantó la mano, por favor. Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, Hombre, por una parte, una pequeña anécdota que te he puesto en el chat y a propósito de lo que estabas comentando, Alejandro, perdona si te tuteo, no te preocupes, yo hago. no te importa, imagino. Mira, pues bueno, la Torá, los 5 libros del Pentateuco, curiosamente hablando del corazón, que tú decías que los cabalistas antiguos Ujú. comentaban que pensamos con el corazón, pues comienza con la letra Bet de Bereshit y acaba con la letra L de Israel. Y resulta que la Bet y la Lamed forman una palabra hebrea que es precisamente la palabra corazón, solo que está al revés. Primero empieza la Bet y luego la Lamed. Pero bueno, yo pienso que yo he estudiado Cábala y creo que, bueno, he estudiado y sigo. Creo que en la Torá hay mucha información que no podemos
no conocemos y que yo creo que poco a poco podríamos ir aportando un granito de arena cada uno y poder ir desvelando, ¿no? Y bueno, otra cosa que quería, si no te importa, es preguntarte si conoces el trabajo de Georges Lay, del cabalista francés, que tiene un trabajo sobre biohermenéutica. Te lo pregunto porque pues yo tengo el libro y me lo he leído y he estudiado un poquito en profundidad, bueno, un poquito. Y bueno, pues ahí habla, por supuesto, del poder de las letras, pero en este caso de las raíces triliteras de las palabras a propósito de la sanación, considerando que el origen de las enfermedades no es el cuerpo, evidentemente, es el que sufre los efectos, pero que la causa de las enfermedades está en el universo de Bria, es decir, a nivel de la Neshama, y una alteración, un desequilibrio en el universo de Bria de la persona va bajando, digamos, o va densificándose hasta que se produce una enfermedad, una sintomatología, y que al revés se puede revertir en teoría el proceso, que sería elevándonos hasta esos universos, al universo de Bria, deshacer el desequilibrio o equilibrar Ujú. la energía. Y eso tendrá el efecto posteriormente en la sanación de la persona. No digo la curación, digo la sanación, que para mí es distinto, porque si el deterioro físico es muy elevado, ya no existe posibilidad de reversión del problema médico, pero la persona, el alma, que es en realidad nosotros somos un cuerpo, encarnamos en un cuerpo, pero somos un alma que hemos encarnado en el cuerpo y lo que nos sanaría sería el alma, que digamos es el propósito que traemos, el vivir una experiencia humana para corregir ciertos desequilibrios e ir aprendiendo, ir, digamos, incorporando aprendizajes. El proceso sería proceso de trascendencia, de Malhut. Iríamos elevando información hacia Keter a través de nuestras experiencias. Entonces, bueno, me enrolla mucho, perdona. No te preocupes. Mira, ¿Conoces el trabajo? por orden de llegada, como se lo debo decir aquí en Cádiz, mira, conozco el libro de George Laji desde hace muchos años. De hecho, yo estuve en el 2003 en el primer congreso de Cábala que organizó Escuela de Misterios, que es el que traía George Laji a Barcelona, ¿vale? Y conozco sus libros y los utilizo. El libro que me dicen lo estudio y lo utilizo con mis alumnos. Punto dos, la Torá, claro que tiene cosas maravillosas, pero hay mucha gente estudiando Torá y muy poca integrando las letras hebreas en meditación. Entonces la Torá tiene grandes secretos. El que crea que el camino es estudiar con la mente, pues oye, perfecto. Yo propongo otra cosa para mis alumnos porque creo que la experiencia directa con esas letras hebreas en trance es muy poderoso también, ¿no? Mm, Porque a una señora de Perú de 60 años tiene todo el derecho a conocer las letras hebreas desde lo siempre. Y me quedo con una cosa que viene en los libros de Larí, ¿no? Y entonces, que es una cosa que a mí me animó siempre mucho a poder enseñarle a a las personas, y es que Larí estaba estudiando y el Kadosh Baruj Hu le dijo, dice, hay un señor que tiene más fe que tú y es más potente que tú espiritualmente. Entonces Larí dice, ¿cómo? ¿Dónde está la sinagoga? Salió corriendo Larí, llegó a la sinagoga y cuando lo vio, se fue corriendo para él, dice, ¿usted con quién ha estudiado? Dice, yo con nadie. Dice, ¿y usted cómo? ¿Usted conoce las letras hebreas? Dice, no. Yo lo que le pido al creador, por favor, es que él las ordene y yo las voy recitando y que las vaya recitando. ¿Qué quiero decir? Que bueno, el estudio está muy bien, pero hay otra serie de cosas internas que son muy poderosas también y que las utilizamos a través de la propia manifestación y la práctica de la meditación y la interiorización. Y ahí es por donde va mi trabajo. Porque vuelvo a repetir, hoy día estudiando y academias de cábala de estudio por todo el mundo y todo el mundo estudiando. ¿Quién integra eso realmente en su interior? En cuanto a la sanación, un momento donde la sanación es puro Ruach HaKodesh y viene de lo alto. Y hay enfermedades incurables que se curan. Esto lo he visto yo, son las que menos. Y hay otras que se paran. Yo tengo una clienta que llevo tratando 4 años, vino desahuciada con un tumor maligno en el bazo y un linfoma absolutamente destructivo. Y el tumor se ha parado y hoy por hoy está en su jardín arreglando las flores y tal y pascual. Con esto no quiero decir que podamos curar las enfermedades. Ojo, el único que cura es el Kadosh Baruj Hu, el Jabaya bendito, el creador dentro de la persona. Nosotros, los sanadores, terapeutas, osteópatas, lo que hacemos es activar un tipo de conciencia. ¿Que hay que aprender a acompañar a la gente a la muerte y ayudarle a sanar su alma? Por supuesto que sí. Pero yo digo que hasta que no se va el último suspiro, no se pierde la esperanza. ¿Por qué? Porque los milagros del Creador no solo están en la Torah, están implícitos
en todas las cosas que hacemos. El que exista un mar, como el que existe ya es un milagro. El que exista la arena de la playa ya es un milagro. El que todos los días podamos respirar y levantarnos ya es un milagro. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Gracias, Alejandro. Encarna levantó la mano cuando quieras. Gracias. Bueno, es acerca de la integración de las letras hebreas. Ajá. Has dicho que por kinesiología lograbas detectar qué Ujú, letra específica necesitaba la persona para un problema o un ujú, proceso o lo que sea. Y yo te pregunto si, me imagino que conoces el péndulo hebreo, si ujú, poniendo la letra en el péndulo hebreo como gira ujú. cuando se detecta esa necesidad, también sería otra posibilidad de diagnóstico. Hombre, yo conozco bien la radiestesia y claro que puede ser una posibilidad, ¿vale? Puede ser una posibilidad. Yo es que sabes qué pasa, que desconozco el péndulo hebreo, nunca he trabajado con él, entonces no puedo opinar porque no lo he estudiado. Pero si a la persona le funciona, lo hace con la intención adecuada y le sirve para testear qué letra hebrea, perdón, necesita la persona, por supuesto que sí. Y vale también para emitir. O sea, el péndulo hebreo tiene unas dimensiones, está hecho bueno, lo conoces, ¿no? Entonces, Ujú. por un lado, detecta y por otro emite. Bueno, Entonces, si la persona... claro, si detecta, o sea, se utiliza, pues yo qué sé, detectar si hay alteración de campo electromagnético, si hay miasma, si hay... tiene muchísimas... también se ponen frases en hebreo. También. Entonces, claro, yo me imagino que aunque tú estés emitiendo la frecuencia de una letra hebrea, que claro, entra en el campo electromagnético, en la zona del timo, y ahí se distribuye la frecuencia, Ajá. pero me parece que es menos potente, evidentemente, que en una meditación o en una visualización. Mira, Pero bueno, digamos que sí podría ser como un acercamiento, ¿no? A una frecuencia, por ejemplo, antes de meditar, ¿no? Sería una cuestión para experimentar, ¿no? Mira, a mí el dar todos los cursos que he dado en el extranjero, el último curso que di en Perú, en Urubamba, de origen, lo di dentro de un centro chamánico, de un señor maravilloso que además se me apareció espiritualmente allí, se puso a hablar conmigo una noche y yo estaba allí hablando con él, ¿vale? Y Sí. era curiosísimo porque el curso no avanzaba, no avanzaba, y el señor se puso delante de mí espiritualmente y me dijo, dile a tus alumnos que tienen que ir a la ceremonia porque ninguno se está tratando bien a sí mismo. Fue ir a la ceremonia de los cuatro elementos que hacían allí, yo el primero, ¿vale? Y empezar a funcionar el curso como si no hubiera un mañana, la gente hacer hipnosis como churros. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Con respecto, y tú dirás, ¿y qué tiene que ver esto con el péndulo hebreo? Yo abro mi mente absolutamente a todo. Si a ti te funciona el péndulo y tú crees que lo puedes transmitir con la intención, porque al final es la intención, aquella cabana, esa intención del corazón, que Ahí no la está. de la mente, ¿eh? Que en la terapia New Age muchas veces la mente, la Sí, sí, intención del corazón, la cabana lo potentísimo. más Sí. poderoso que hay, te puede funcionar perfectamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Yo, en origen, lo que hago es llevar a la persona no con una respiración, no con la llevo a un estado de trance, o sea, me hace una inducción hipnótica y cuando llegamos a lo más profundo, ahí encendemos las letras hebreas y Claro. empezamos al universo abierto. Entonces, cuando mezclas la hipnosis y mezclas las letras hebreas de esta manera, primero hacemos una protección con el chiviti, o sea, hacemos unas cuantas cosas, ¿no? Pero cuando llegas a esa profundidad, al final ocurren cosas absolutamente increíbles. Sí, Y sí, es sí, que sí. el ser humano está mucho más protegido de lo que él cree. Yo, muchas de las preguntas que me hace la gente y me dicen, porque está muy de moda ahora la terapia New Age, te pasa cualquier cosa y es que me han hecho magia negra o aquel me echó un mal de ojo, no sé qué. Mira tu vida, mira qué estás haciendo tú. Sí, 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 sí. Claro, Pues es que el péndulo funciona con números también. también funciona Es como decir, muchas cosas. las letras o las palabras en hebreo y los números, entonces es como mágico, ¿no? Diciendo, bueno, Es o que sea, las ¿por qué letras necesito hebreas este número? ¿O por qué gira este número? ¿Por qué? Las letras Claro, hebreas son la personal. 22ª parte de la creación. O sea, el Kadosh Baruj Hu, con eso lo creó todo. Y el Mm. Sefer Yesirá ya nos enseña que está muchísimo antes que el árbol. El árbol es una creación del maravilloso Ari, pero es de la Edad Media. Las letras están muchísimo antes. Entonces, las letras encierran un poder absolutamente increíble y sobre todo un poder de sanación, que es lo que yo fui aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ni pocas clientas las he puesto a respirar con la letra MEM para problemas hormonales. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Pues para todos los fluidos del cuerpo. Entonces, hay libros muy buenos, también hay una sección de libros que sacaron los hasídicos de Cábala y Medicina, que son maravillosos. Hay libros del Rabbi Nachman de Breslev que hablan de la Cábala y la medicina. Hay textos por internet. El otro día me vinieron un par de libros que no recuerdo el nombre,
porque ahora estoy testeando con la osteocuántica, la kinesiología lo he unido a la inteligencia artificial y eso es una Madre bomba mía. absoluta. Tú pones la intención ahí, la inteligencia artificial es como un canal ahí, ¿no? Porque las cosas tecnológicas, si las utilizas bien, tienen un sentido maravilloso, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Y bueno, pues aparecieron un par de libros, un libro que escribió un señor hace 20 años sobre el trauma emocional dentro de la cábala, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues son cosas que vas descubriendo y que vas viendo y que siempre estás aprendiendo. Lo que pasa es que si bien yo soy un poco, o sea, no soy tan heterodoxo, ¿no? No soy una persona que se ponga, he estudiado con varios profesores de Cábala, hice un curso con Madirolas, he estudiado con Rupert Covey varios años, estudié con otros cabalistas, pero estudié también con la escuela de Lyman 2 años, pero mi tema va por otro lado. O sea, mi tema eruditos de la cábala hay muchísimos y además son súper interesantes, pero mi tema va por la práctica de la sanación, que es lo que yo siento en mi corazón, que es ayudar a las personas a curarse con las letras hebreas. ¿Que hay gente que sabe mucho más que yo? Pues claro que sí. Ahora, la ¿Puedes recomendar experiencia. algún libro, perdón, algún libro, a ver, sencillo, de cábala y medicina, Pues que mira, los de cábala y relacione? medicina que escribieron los hasídicos están por internet y se pueden encontrar perfectamente. Son 4 volúmenes. Y te habla de los niveles del alma de sanación, te habla de cómo puedes integrar a través de la plegaria esa sanación, te habla de esto que hablé antes, ¿no? De que llega un nivel donde la sanación ya es puro espíritu divino, es intersección del Creador, ¿no? Te habla del pan de los pobres, aquello que nos ha escuchado en la cábala, que es tomar medicina para poder curarte de una enfermedad, que por otra parte a mí no me parece mal, ¿no? Porque al final lo que quiere el Kadosh Baruj Hu es que la persona esté sana, ¿no? Totalmente sana. Yo evidentemente no me trato con nada médico, pero no tengo nada en contra. Yo de hecho ahora me ocurrió algo muy curioso el otro día. Voy a empezar a colaborar con un médico de Marbella en su clínica y es palestino, ¿no? Entonces llegó a mi clínica y vio todas las letras hebreas aquí, entró, se sentó muy callado, ¿no? Y me quedé mirándolo, ¿vale? Así. Y entonces ya empezamos con las bromas, ¿no? Le digo, mira, tú aquí te voy a encerrar en el cuarto, ¿eh? Para arriba, para abajo, peito y flauta, empezamos a hablar y al final cogimos una conexión que vamos a trabajar juntos. Entonces, ¿qué quiero decirte? Pues que al final todo está unido y todos somos hijos del Eterno y todo es maravilloso a la vez, ¿no? Lo importante es estar con amor, tener una mente abierta y tener una manera de ver la vida en la cual, porque yo estoy trabajando con una persona y estoy viendo las letras hebreas en la persona, las estoy sintiendo sus vasijas, estoy sintiendo por los colores, por muchas cosas, ¿me entiendes? Sí, sí, Que sí. yo no estudio Torah, bueno, pues no estudio Torah, la he estudiado, ¿vale? En su momento, pero es que cada uno tiene su papel dentro de esto llamado la Kabbalah. Cada uno tiene que hacer algo con esto. Y cuando tú metes a una persona en un trance muy profundo y trabajas con letra hebrea de una manera muy simple, aparecen cosas extraordinarias. Porque el creador es simple. El creador dijo hágase la luz y la luz se hizo. No tuvo que coger y crear una fórmula matemática y para arriba. Fue tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué ocurre? El ser humano pierde lo simple y yo veo que con la cábala, algo que decía mi profe Ruperco y lleva mucha razón, con la cábala se ha perdido mucho la columna derecha, la práctica de la meditación, encender la Merkabah, cuerpo de luz. O sea, es todo estudio, 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 estudio. Y a ver quién sabe más de estudio. Y a ver quién es el rabí que más sabe. ¿Sabes vivir? ¿Sabes integrar todo eso que estás estudiando en tu vida? ¿Sabes ser feliz? Esa es la clave, ¿no? Porque al final yo me doy dando cuenta que para poder llenarte, primero tienes que estar vacío. Somos una vasija. Y en meditación, las letras hebreas hay que verlas en movimiento, girando. Pues eh, hay de muchísimas maneras. Si eso podría ser un tallado para tallar en la mente, pero sí te contaré algo. Yo en una buena meditación, porque la gente está muy empeñada cuando medita con las letras hebreas, hoy día en como Ezequiel ver un carro. No te va a parecer un carro, te va a parecer un símbolo del wifi. Tu subconsciente está conectado al momento en el que vives hoy día. A mí, por ejemplo, en una meditación, meditando, me cayó un ladrillo, me dio y me dolió. Y estaba meditando en trance, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué quiero decirte? Que hay cosas muchísimo más profundas ahí dentro que con todos mis respetos, solo el estudio, que es maravilloso. Por supuesto, la Torá es un libro sagrado, válgame Dios, de decir nada malo. Por supuesto, el Kadosh Baruj Hu bendito, ¿no? Pero hay un trabajo ahí muy profundo, desde la época de Abraham, con las letras hebreas, que es lo que realmente yo veo que puede ser un camino en sanación. Lo mismo me equivoco, no lo sé, no soy un eh, sabio. a Pero ver, ahí está, veo yo algo y ¿sabes en qué soy muy ambicioso? Soy muy ambicioso en ayudar a sanar a las personas, en eso soy súper ambicioso. Ese es mi propósito. Y ahí llego donde haya que llegar, experimento con lo que haya que experimentar conmigo mismo, antes de utilizarlo con mis clientes. ¿Por qué? Porque cuando ves una persona que se sana y ves una persona que te dice, Alex, por fin estoy bien.
y tenía una enfermedad grave, o simplemente le dolía una cadera, o su marido se había ido con otra, ¿vale? Y para eso, para ella es una enfermedad. Cuando tú ves que esa persona vuelve a sonreír y está bien. Mira, yo durante mucho tiempo he sido uno de los especialistas en Europa de tratar con hipnosis el abuso sexual en la infancia, tanto en niños como en adultos, ¿eh? Que es un terreno que nadie se quiere meter y es un terreno absolutamente duro, ¿eh? Pero duro, duro, duro. Y cuando tú ves que una mujer que ha tenido 3 matrimonios, que su papá abusó de ella, la señora X, puede volver a disfrutar de la sexualidad y por fin le va bien una relación con un hombre, ¿tú sabes lo que es eso para esa mujer? Claro. Eso es el paraíso en la tierra. Y que yo sepa, lo que el Adán tenía era el paraíso en la tierra. Y a eso es lo que tenemos que aspirar en este maravilloso mundo que tenemos. Una última, porque veo que Sony también quiere preguntar. El poder y la potencia de las letras hebreas es inmenso, ¿no? Entonces, en una visualización o en un trance, Yo, ¿hay algún filtro como para que no le llegue más potencia a la persona de la que puede soportar? mira, yo siempre en todas meditaciones lo primero que trabaja la persona es con Javayá. ¿Y sabes por qué? Porque Javayá es el Padre Madre eterno, ¿vale? Entonces, si tú tienes a Javayá en tu corazón encendido en el momento de la meditación, nada malo va a ocurrir. Yo, por ejemplo, a mis alumnos jamás los pongo a meditar con nombres de Dios, ¿vale? Porque hay toda una moda en la cábala, los nombres de Dios. Sí, es Vamos a ver, peligroso. Abraham Abulafia, el que creó lo de los nombres de Dios, era un místico a unos niveles, pero vamos, nosotros quiénes somos para creer que somos Abulafia para meditar con nombres de Dios. Aprende primero por las letras hebreas, sé humilde. Y si tienes que llegar a ser Abulafia, ya llegarás. Y si no llegas nunca, pues no llegarás. ¿Me entiendes? Porque en realidad esto va de otra cosa. Va de sentir, de percibir, de gozar la esencia divina, de conectarte con el Creador. Y habrá gente que será como Lari, un iluminado, y habrá muchos que harán como el señor que dije antes de la sinagoga, que es lanzar las letras hebreas al aire y que el Creador las conecte. Pero sin embargo, era alguien con una espiritualidad muy pura y muy profunda Ujú. que siempre estamos idealizando, no, no, el rabí que está en la montaña, pues el rabí en la montaña sabrá muchísimo de Torá y sabrá muchísimo de Kabbalah, pero no está ayudando a nadie directamente. Tiene que haber gente que ayude directamente también a los demás. Y en eso, pues estamos todos los demás. Entonces, con todo el respeto hacia el rabí que estudia, que me merece un respeto inmenso, que se tiran horas estudiando y haciendo gematría, o sea, cuidado, no es ninguna crítica despectiva, al revés, tengo una admiración enorme, pero es algo real, ¿no? O sea, las letras hebreas son algo real poderosísimo porque vivimos en un mundo vibracional y esto ya desde en este siglo, no solo por la Cábala, sino por Tesla, por Einstein, por la teoría fantasmagórica, por John Bell, por toda esta gente que están en la física cuántica, que nos hablan ya, Rupert Sheldrake con los campos mórficos, es que ya estamos hablando de que los cabalistas eran científicos, no solo cabalistas. Entonces, bueno, pues es algo que se va conectando y que te va llenando, ¿no? Entonces tú puedes saber cómo meditar con los nombres de Dios o puedes utilizar una letra hebrea toda tu vida para meditar, que te va a otorgar, porque volvemos a lo mismo, ¿no? La gente entra en la cábala y se creen que la cábala es algo snob, algo naif, que la cábala encierra un poder, hay que ir con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las letras hebreas en sí, puedes estar toda la vida meditando con letras hebreas de una manera simple y servirte. No, los nombres de Dios, no, yo es que quiero que me dé la fórmula exacta para alcanzar la iluminación. Pero ¿qué iluminación vas a alcanzar si te estás todo el día peleando con tu marido o con tu mujer, tienes un montón de problemas? Primero soluciona tus problemas, sánate y a partir de ahí lo que tú quieras. Pero es que tenemos una cantidad de historias en la cabeza, porque eso es cabeza. Yo quiero meditar como Ezequiel. Lo de Ezequiel fue hace 2000 años, con todo el respeto hacia él. Hoy día ni vas a ver el carro, ni vas a ver un wifi, una tubería, el coche de tu vecino. En las meditaciones van a aparecer otra cosa. Yo con una chica que le estuve ayudando para un tema de pareja con letra hebrea, quería saber si un novio le iba bien o no, y en su meditación apareció uno de estos, y perdonadme la expresión, mojones de carretera que le llaman así de cemento, en grande, y ponía en rojo no. Claro, símbolo propio, cultural. Claro, ¿por qué? Porque el inconsciente de la persona está conectado a un tipo de información y las letras hebreas van a trabajar con esa información, porque hay una inteligencia sutil detrás de todo esto que es mucho más importante que el ser humano. Y con el estudio muchas veces nos metemos en la importancia del ser humano, que no somos importantes, que lo importante es el Kadosh Baruj Hu, vaya bendito sea, y la conciencia, que la importancia viene por otra cosa. Tú no necesitas sentirte importante. Tú eres importante cuando eres capaz de tener ese amor en tu interior y compartirlo con los demás. Y en ese momento no piensas ni siquiera si eres importante o no. Vale, gracias. A ti, corazón.
Encarna, si quieres me puedes escribir, mi número está en el WhatsApp. Sí, lo he visto, lo he visto. Vale, porque tengo libros de medicina y Ah, cábala que vale, les puedo gracias. enviar en PDF sin ningún Es problema. como siempre tan atenta y tan maravillosa. Y tú sabes, yo comparto también la llama. Importante lo que acabas de decir, me ha encantado. Me ha encantado que hayas dicho eso de los símbolos, porque también se hacen Feng Shui, ¿sabes? Los símbolos chinos. No, 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 usted tiene símbolos europeos, coja los europeos. Me ha Claro. parecido muy interesante. Y Juan Luis Yasser, el compañero y amigo, habla de la Kabbalah del siglo XXI. Ya os Ah, pondré en contacto porque es muy ah, interesante. sí. Pero Sony que tiene la manita levantada que se le debe haber quedado dormida. Adelante, Sony. Sony se quedó dormida ella también. Ah, Sony, Sony, mi amor, ¿me oyes? Me parece ser que no. Bueno, pues seguimos, cuando ella se incorpore, seguimos hablando. Sony, sueños. Galicia García nos dice sueños. Oscar. bueno, Oscar, sobre sueños. Veréis, yo estuve Ah, leyendo espera, este. dice, perdón, es que finalmente los símbolos son algo que cada uno interpreta. Esto no solo pasa en la meditación, sino también en los sueños. Claro que sí. Por eso nadie debe interpretarte un sueño. Y menos en negativo. Hay un libro muy bueno que no recuerdo cómo se llama, lo leí hace años, pero sí me acuerdo de bastantes cosas que es sobre cábala y sueños, ¿no? Y es muy antiguo. Y bueno, pues el tema, ¿cuál es? El tema es que nadie te debe interpretar un sueño porque lo que sueñas se manifiesta directamente. En los sueños, para mí, dentro de mi ignorancia supina, de lo poco que podía aprender, es una escuela para crear. En los sueños dejamos aquí Nefesh para subir Ruach, Neshama, Yehidá, subir ahí arriba y empezar a crear tu vida. Por eso los sueños hay que analizarlos desde lo que estás viviendo, ¿no? Porque todo el mundo en los sueños lo analiza desde, yo qué sé, yo tuve un cliente que hace poco soñó que reventaba, ¿no? Entonces yo no le digo, pues esto, yo le digo, bueno, ¿y para ti qué simboliza esto? Y para ti, porque la sanación cabalística a nivel psicoterapéutico tiene mucho que ver con preguntas. De hecho, Laji trabaja mucho con esto, trabaja con que hay una serie de palabras que son las claves de la enfermedad, después mete meditaciones con pues tipo de abulafia, moviendo la cabeza y respirando a ciertos lados, ruedas que le llama él, pero el tema ¿cuál es? El tema es que tú puedes trabajar esa palabra con la persona. Y el otro día tuve un cliente que repitió 20 veces parálisis, ¿no? Y porque la parálisis en la vida, porque una hipatía, la parálisis, ¿qué es? Esa es su enfermedad, ese es su árbol de enfermedad. Y tienes que estar muy atento porque una persona en la clínica en la primera cuarto de hora te va a decir ya todo lo que tiene, aunque le tengas que hacer 20 sesiones. Se trata de ir mirando, de ir, ¿por qué? Porque el lenguaje, el lenguaje es sonido y el sonido y la palabra tienen un poder de manifestación enorme. Todos los cabalistas de todas las épocas lo dicen, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues los sueños, nadie te los puede interpretar. Lo importante de los sueños es ver qué sentido tiene en tu vida en ese momento, en qué no lo estás haciendo bien, porque los sueños vienen, o por ejemplo, cuando tú sueñas que vuelas, ¿no? Eso yo, en todos los casos que he tratado con la gente, esas personas, y no digo mi interpretación, sino lo que he visto en mis clientes, es que tenían una falta de libertad enorme. Por eso necesitaban volar, porque su vida era un desastre. O sueños, yo recuerdo un sueño de una persona que me contó que era chapapote, que se bañaba en chapapote, se bañaba en chapapote y se había metido en un negocio, ¿vale? De invertir en bolsa y le habían estafado 30.000 euros. Sí, sí, ahora hay un tema con eso, ya he tenido dos o tres, de que cogen a profesores internacionalmente conocidos de inversiones, los camuflan por WhatsApp, crean grupos y te sacan el dinero. Eso ahora está de moda que no veas. Pero bueno, eso es otra historia. ¿El tema cuál es? El tema es que, como te decía, pues en los sueños está todo. Es la escuela del alma, es donde trabajamos todo lo que vamos a crear en la vida. Pero lo importante, si queréis elaborar un sueño con una persona, es acompañarlo con preguntas y que él elabore su sueño o ella, no tú. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿para qué quieres hacerlo tú? Tú no eres esa persona en su interior. Y ese sueño para ti, para ser terapeuta, hay que hacer una cosa. Tú tienes que quitarte tu traje, tirarlo y ser neutro. Y estar al otro. Tu experiencia personal no importa, sino escuchar al otro y entender que ahí hay algo que tiene que sacar fuera, ¿vale? E intentar acompañarle. ¿Por qué? Porque en realidad esto no va de ti, va del que viene a consultarte. Entonces los sueños hay que interpretarlos conforme esa persona viene y decirle, oye, ¿y este sueño qué es para ti? ¿Lo has soñado más veces? Cuando tú estás en el sueño te mueves, no te mueves, hay resistencia. Hay gente, hay un sueño muy curioso que se repite en personas, que es que están en una bicicleta y están toda la noche moviendo las piernas.
porque lo están viviendo realmente. Tú el sueño lo estás viviendo, lo estás manifestando. No es nada que tú no estés viviendo. Pensamos que cuando dormimos nos desconectamos de la realidad y en realidad esta es una realidad mucho más potente que todo eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues al otro día está agotado y te viene y te dice, llevo toda la noche haciendo la bicicleta y estoy agotado. ¿Has subido el Tourmalet? Claro. Entonces, hay un libro muy bueno de Cábala, que si lo puedo buscar, lo tengo por ahí, y era sobre los sueños y explica muchísimas cosas, ¿no? Hay que entender pues, que también hay un punto de religión ahí, porque como todos los libros de Cábala antiguos tienen un punto de religión, pero tiene cosas muy interesantes. Y yo lo que más saqué una y otra vez es no interpretes el sueño del otro, porque lo que se interpreta se manifiesta directamente en un sueño. Gracias, Alejandro. No sé si Sony, que ya conectó, quiere hacer alguna pregunta. Sony, Sí, buenas noches. ¿Me escuchan ahora? Escucho. ¿Aló? Hola, te oímos bien, Hola. Sony. Adelante. Ah, bueno, Alejandro, mucho gusto. Disculpa la cámara. no te preocupes. Un saludo de una peruana. Oh, de Cuando Perú. nombraste Urubamba, pues ahí, lugares hermosos, ¿no? Wow, y tanto. Las minas de sal que hay allí a Sí. mí me impactaron muchísimo y es una zona con una energía absoluta. Porque todo el mundo en Perú cree Machu Picchu, pues Machu Picchu está bien, pero Urubamba, Cuzco, todos los alrededores tienen una energía hermosa Y y muy poderosa. ¿Eh? fui guía turística, así que pues conocí bastante todo. Bueno, no sé si conoces las siglas AEPSIS, la asociación AEPSIS. No Bueno, te- es la Asociación Española de Psicología Sanitaria Ujú, y hace 2 días, creo, o tres, bueno, hubo el primer congreso ujú, sobre la intervención de la psicología en catástrofes, tipo ujú. Dana o así. Ajá. Y lo que me asombró impresionantemente es que el índice en el cuerpo de bomberos y policial de suicidios es altísimo. Entonces, no sé si ahí tú de alguna manera enfocar la parte preventiva también. Y si quieres, pues no sé, o a través de Inés te paso esas siglas porque serías pues muy, muy, muy valioso en esa área, sobre todo en España. Alejandro Porque va a dar clases también y cursos. Ya os iremos informando. Gestionaremos a partir de septiembre, tendremos un curso con él para aprender todas estas cosas. Pero me parece muy interesante, Sony. Yo os pongo en contacto, sí. Lo que ha dicho Sony me ha llegado al corazón y al a alma. mí también, Eh, a mí yo, también. yo he tratado con suicidas en mi consulta, si bien he tratado, mira, yo tuve hace muchos años, cuando empecé con el tema del suicidio y tal, yo trabajé con una señora, la señora X, que me llevó a su clínica a Málaga a trabajar, yo vivo cerca del Estrecho, y yo iba simplemente por la historia de esa mujer. Su hijo tenía depresiones y un día desde un séptimo piso le dijo, mamá, te amo y se tiró. Y ella tuvo que bajar a correr al hijo desde un séptimo piso. Aquel fue el primer contacto que yo tuve hace 30 años, empecé las terapias con el suicidio y después trataba a muchos suicidas. Y claro que se puede tratar con la prevención y se puede tratar con muchas cosas. Lo que pasa es que el suicida tiene una serie de pasos que sigue y que hay que saber muy bien qué pasos son y cómo trabajarlo. Porque en realidad hay que hacerle entender, porque el suicida, la gente, hay gente muy cruel, ¿sabes? Hay gente que dice, no, el que se suicida es un cobarde y eso es mentira. El que se suicida tiene tal desesperación interna, lleva con una depresión tan fuerte durante tantísimo tiempo que no le encuentra sentido a la vida, hay una oscuridad tan grande en su interior, ¿vale? Que ya no pueden más. Entonces hay que ayudarles a entender que siempre hay una salida, que siempre hay un camino. Hay que ayudarles a entender que hay un trauma que les está programando para esto, para la desaparición de sí mismos. Porque muchos de los suicidas han sido abusados en la infancia en muchos sentidos y encima han tenido que aguantar que sus padres, ¿vale? En esa estrategia de supervivencia, tener que decirle a papá y a mamá sí, 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 a todo, o a los familiares, están viviendo una situación hiper difícil. Y eso se da en muchos suicidas. Porque le han hecho, o sea, han recibido tanto daño que dejan de encontrarle sentido a la vida. Entonces es un trabajo muy bonito, pero con el que hay que ir con mucho cuidado, ¿vale? Hay que, por supuesto, con un suicida siempre, siempre, yo ya sabéis que no estoy a favor de la medicación, pero en este caso sí hay que colaborar con el psiquiatra y saber qué está tomando, qué no está tomando, ir acompañándolo.
¿Por qué? Porque estamos hablando de una vida humana que es lo más importante que existe en la Tierra. Para mí, la vida animal también, ¿eh? Yo amo los perritos y las vaquitas, pero un ser humano es algo, entonces hay que tratarlo con un respeto, con una sutilidad, que se sientan acompañados, ¿vale? Es como los duelos. La mayoría de gente se va a la gente y por ejemplo, ¿no? Mira, te voy a contar algo. El otro día vino una mujer, ¿vale? Que ya la gente se piensa que yo estoy en la cuántica porque estudié cinecuántica y estoy lo otro, y no es así. Yo estoy en la cuántica por un chico que se llamaba Ernesto, que fue un chico que con 16 años entró en la universidad a estudiar física cuántica. Este chico sabía leer las letras hebreas y el hebreo sin haberlo estudiado. Entendía la cábala, el Zohar perfectamente sin haberlo estudiado. Era un erudito a unos niveles que yo, bueno, era algo, un portento. Tocaba el piano como Los Ángeles. Este chico entró con 9 años en mi consulta y me dijo, Alejandro, Alejandro, em, dice, mira, yo vengo con 9 años, pero estoy muy puesto allí sentado, ¿no? Dice, porque yo veo a Jesús en la iglesia crucificado y ese no es Jesús. Jesús, ¿vale? Es todo amor, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues ese chico, por circunstancias de la vida, ¿vale? A los 13 años entra con un cáncer agresivo en la pierna, ¿vale? Entonces, ¿por qué cuento esto? Tiene que ver y no tiene que ver con el suicidio, porque a veces nos estamos suicidando, enfermando de una manera muy profunda. No solo el que se tira por el piso, es de una manera por ser incomprendidos, por no ser amados, por no saber entendernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues conseguimos que se sane, pero le cortan una pierna, ¿vale? Ese chico entra a la universidad, entra... Y yo cuando tenía 9 años, ¿no? Le regalé, yo en mi clínica todo el mundo me regala cosas y tenía una estampa de la Divina Misericordia y de Jesús, digo, toma, esto es Jesús, ¿no? Y es el amor y tú llévalo contigo. Pues Néstor enfermó otra vez del brazo, ¿no? Y puedo decir el nombre porque su madre estaría orgullosa de que así lo dijera, que es clienta mía y es una mujer que ha tenido una vida bastante difícil, ¿no? Entonces, pues no solo pasó esto de Ernesto, sino que pasaron cosas en su familia muy fuertes, ¿vale? Fuertes, fuertes. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues vuelve ese cáncer en el brazo y Ernesto termina muriendo absolutamente inflamado, absolutamente. Y de mí, de aquí el recuerdo, yo lo percibí en su entierro en el altar, bailando con los cabalistas, con rabíes, y los veía en luz blanca y los percibía allí bailando, ¿no? Y ahí fue donde yo dije, yo tengo que crear cosas que realmente ayuden a las personas a sanar enfermedades. Yo tengo realmente, y fue por lo que me metí en la cuántica, ¿no? Hace poco volvió la madre de ese chico a mi clínica y me dijo, ¿sabes una cosa, Alejandro? Las dos cosas que tiene mi hijo en la urna fue una cosa que le regaló a su abuela y la estampita que tú le diste. Es lo que él Qué pidió expresar. bonito. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese es el trabajo que nosotros hacemos, respondiendo también a Susana, la chica que antes habló, ¿no? Del acompañar. Es el trabajo de ayudar a sanar y de sanar a un niveles muy profundos, porque el suicidio no solo es tirarte un edificio, el suicidio puede ser estar enfermándote y autoatacándote, ¿no? Y haciéndote daño, porque en realidad te diré una cosa. Yo siempre lo he preguntado a mis clientes, ¿has pensado alguna vez en suicidarte? El 90% de personas lo han pensado en algún momento en su vida. Entonces hay que acompañar a esa gente, darle amor. Es como en el duelo, que la gente se acerca y le dice, ay, no llores más, tú tranquila, que no sé qué. No hagas esto, déjalo en su dolor, tú acompaña, aquí estoy yo, a tu lado, con la manita cogida o sin ella, aquí estoy. Acompaña a la persona, ¿vale? Y el suicida también quiere compañía y quiere que lo entiendan y quiere que lo comprendan, porque en parte el suicida no lo entiende nadie. Y ahí hay Sí, un trauma, ahí hay algo que ha ocurrido muy fuerte y hay que ir entrando y entrando suavemente y poco a poco con mucho amor, sin agredirlo, tomando distancia. Hoy no quieres, no quieres, no pasa nada. Desde el respeto más absoluto, porque esa persona está desesperada absolutamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues hay que ver esa lectura, ¿no? Cuando alguien llega a ese punto es porque ya le tiene un odio a la vida tan grande, porque ha vivido cosas muy fuertes, porque en la vida hay cosas muy fuertes. Hay cosas... Perdón, Dime. sí, bueno, en este caso, lo Ujú. que se trató es de una experiencia traumática extrema, o sea, que no viene de atrás, sino que el policía o el cuerpo de bomberos ve unas escenas tan desgarradoras Ujú, y lo que a mí me impresionó que en el 7 de octubre, lo que pasó en Israel, ¿no? ujú. Los secuestrados, no podía yo creerlo porque pues también allá hay un cuerpo especializado desde el holocausto en traumas y todo, y no sé cuántos van de que
fueron liberados, una chica muy joven que tenía una vida muy bonita, fueron liberados y no superaron lo que vivieron y se suicidaron. Pues O mira, sea, ser liberados, toda su familia, ¿no? Esperándoles todo mucho amor, pero no soportaron lo vivido. Aquí lo que se trata es que este cuerpo no es que venga de la infancia, sino ese trauma, y como son pues policías, bomberos, tienen como, es normal lo que ven, ¿no? Tienen que ser fuertes y ya está. Y ellos no son capaces de hablar con alguien o no hay gente especializada, porque esta sería una especialización que como tú u otros simplemente toman una formación extra que no es muy larga y es lo que se está pidiendo para evitar, para acompañar ese trauma, ¿no? Sori, me gustaría decirte una cosa. Mira, precisamente esas personas cogen ser policías y bomberos por lo que han vivido en la infancia. Por eso sí tiene una conexión. Muchos policías que yo he conocido vivieron una infancia donde había un maltratador o donde su padre era una persona que tenía un pobre espíritu y no sabía defenderse. Al revés, yo toda la gente que he conocido, ¿vale? Que no pueden superar esos traumas de mayores, tiene una raíz en la infancia siempre. Da igual lo Ah, que te pase bueno, de adulto, porque tiene que activarse esa parte en el subconsciente en la infancia para poder acometer el suicidio. Si no, es muy complicado, porque también hay mucha gente que ha estado en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y después de ser liberados celebraron la vida. sí, sí, bueno, también. Claro, ¿verdad? entonces, ¿qué se trata? Se trata de poder entrar ahí. Lo que pasa es que yo noto tu corazón, noto tu amor, y a ti te encantaría encontrar la clave para poder ayudar a todas estas personas. Y ahí es donde vibramos tú y yo juntos. Y si en algo puedo ayudar a esta asociación, aquí estamos. Yo lo que a mí siempre me ha gustado es ayudar a personas que han tenido situaciones extremas, ¿vale? Y que con traumas fuertes y poder ayudarles a salir de eso, ¿no? Porque por ahí es verdad que la luz del creador está en las personas y que todo es amor, pero también hay muchos monstruos sueltos y también hay mucha historia difícil para las personas. O sea, la vida es un sitio maravilloso que tienes que crear tú, pero a veces te trae cosas muy duras también. Que no vamos a engañarnos. Todas las personas que vienen, que están en el mundo de los ángeles y todo esto y están súper ascendidas, cuando te pones a trabajar su trauma, han vivido cosas en la infancia muy chungas, por eso quieren estar en el cielo, no quieren estar aquí. Les da miedo su dolor emocional, les da miedo vivir en la materia porque en la materia puede haber amor, pero también hay dolor. Continuamos con las preguntas. Gracias, gracias. Gracias, Sony. Sony, enhorabuena, que sé que te has Un aplauso para Sony, de un verdad que sí, de abrazo corazón. enorme. Nerea quería hablar y después Susana, por favor. Nerea, adelante. Hola, ¿se me oye? Se te oye, sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Nerea, soy la hija de Inés. La primera reunión lunera, encantada a todos. Yo quería hacer un pequeño apunte. Están hablando del suicidio y hablando de, pues, de todo lo que se puede ayudar. Yo trabajo en la rama de veterinaria y no sé si lo saben, pero es la profesión con mayor índice de suicidio. Y yo, bueno, sí, puede ser que yo intento entender desde la psicología lo poco que he estudiado o lo mucho. Creo que tiene algo que ver más con la frustración que con algún problema de la infancia. Y en el caso de los bomberos que te estoy oyendo, con el DANA y con todo, creo que también tienen algo que ver con esa frustración de no poder haber ayudado o no poder haber hecho todo lo posible, mejor dicho, y no haber llegado a un buen puerto. Pues con los veterinarios creo que pasa lo mismo. Ponen de todo lo que ponen de su mano y no conseguir ayudar o algo, creo que va un poco enfocado así. No sé si tenéis algo que decir. Mira, Nerea, Y corazón, te voy a encantada. explicar algo, ¿no? Dice, tienes mucha razón, por supuesto, pero es que para que esa frustración exista de adulto, ha tenido que existir de niño. Tú escoges la profesión porque todo lo que ocurre en tu vida después de los 8 años es una repetición de lo que viviste de los 1 a los 8 años, a nivel inconsciente y a nivel psíquico. Entonces, si tú te haces veterinario y recibes tal frustración con los animales, porque en algún momento te frustraste enormemente por no poder ayudar a alguien o por no poder hacer algo. Y por eso escoges esa profesión. Por eso esa frustración ya te acompaña. No es que tú tengas la profesión y te frustras, no. Esta frustración está contigo y por eso escoges esa profesión. Porque eso está mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. Porque
Te lo definiré de la siguiente manera. Todo el mundo vive la vida como y de repente enfermé y de repente tuve un accidente y de repente no existe. Lo llevas creando desde hace muchísimo tiempo. Y cuando eres capaz de ver esto y ver de dónde viene la raíz, entiendes que todo está conectado a tu infancia. A otras vidas también hay ramas ahí, cositas, pero lo importante es la vida que estás viviendo ahí. Porque esa frustración que hace que esa persona se haga veterinaria y quiera salvar la vida de los animales, ¿vale? Viene precisamente por algo muy fuerte que vivió en la infancia y que puede estar relacionado con el padre o con la madre. Si, por ejemplo, yo no puedo llegar a mi padre, ¿vale? Que es la autoridad, yo no puedo recibir el amor de mi padre, de mayor me hago policía para poder tener esa autoridad y salvar a la gente. Y poder sentir en mí todo aquello que no sentí cuando mi padre tenía que darme, por ejemplo. Y eso, además, está unido a tu propósito. O sea, el que tuvieras un padre así contigo está unido a lo que tú vienes a hacer aquí, a lo que tú vienes a desarrollar, a lo que vienes a ejercer. Porque no hay ni una brizna de hierba, como decía Walt Whitman, que se mueva sin la acción del Eterno. El Qué libre albedrío interesante. para mí no existe. Lo que existe es la voluntad divina. Y tú te vas moviendo en esos parámetros. Si tú empiezas a cumplir tu propósito, te van a ir las cosas bien. Si tú te sales de tu propósito, van a empezar a irte las cosas fatal. Y esto particularmente no es que yo lo haya leído en un libro, eso lo he vivido yo en carne propia. Entonces, ¿qué quiero decir? Pues que en realidad esa frustración debe de existir, por lo menos mi experiencia después de muchísima hipnosis es, estoy frustrada con mi marido hace mucho tiempo. Y vas a la infancia, esa frustración ya existía hace mucho tiempo ya. Eso se ha activado en ese momento por algo determinado, pero eso existe desde hace mucho. Porque todo el catálogo de emociones que tú desarrollas, las aprendes en tu infancia. Sea la frustración, sea el miedo, sea la alegría, son todas aprendidas en la infancia. O que el profesor te diga en el colegio, no, tú no lo haces bien. Fulanito, que salga tú. Ya tienes una frustración, ya te vas a convertir en el empollón de la universidad para sacar 7 másteres para demostrar que tú sí sabes. Y esto así funciona el inconsciente. ¿Es la frustración la que hace esto? ¿O es el momento que vivió que le creó la frustración? Esa frustración la ha acompañado de por vida y se mete en el sector de los animales. ¿Por qué? Porque al final esa frustración, esa persona que tiene esa frustración, si en vez de gustarle los animales le hubiera gustado detener delincuentes, pues sería policía. Interesante. Muy Gracias, interesante. gracias, Nerea. Ella será la nueva Gracias. gestora de los cursos. Eh, dice Sony, sí, exactamente. En el Congreso se tocó el suicidio alto en los veterinarios. Susana, cuando quieras. Sí, hola. Tengo la conexión muy inestable, entonces la mitad de las cosas no las he escuchado. Pero bueno, quería preguntarte, Alejandro, el tema de las enfermedades psiquiátricas, ¿has trabajado algo? Porque quería preguntarte concretamente sobre el tema de la esquizofrenia, si también es producto de una frustración de la infancia o, o puede venir de otras vidas que haya habido algún... Es una Concretamente a mí me pregunta, dijeron Laura, una vez, por súper eso, bueno, te interesante. quiero... Es una pregunta súper interesante la que has hecho. Hola, perdón, que es que se te entrecorta y creí que habías terminado. Perdona. ¿Hola? Sí, sí, Mira, no, que he estado, ¿hola? Se le corta, qué pena. Susana, si sí, es quieres, que tengo la conexión muy escríbelo si inestable. quieres en el chat y yo Entonces, lo leo. Es una muy buena pregunta la que ha hecho ¿no, Susana. no me escucháis ahora mismo? Ahora Sí, sí, ahora sí. Vale, pues a ver, vale, bueno, pues lo que quería es decir que a mí en un momento dado respecto de un familiar con esquizofrenia, es que venía de una vida pasada que había abierto un portal energético, bueno, yo cuento esto, que me dijeron, un portal energético como que se voló, conectó. hola. Se cayó, creo, la pobre. Sí, se fue Eh, otra vez. ¿Puedes contestar, Alejandro, con lo que has claro que sí puedo contado? contestar para que lo vea grabado. Mira, mi experiencia con la esquizofrenia. Hay mucha gente que tiene el gen de la esquizofrenia y no se la activa en su vida, ¿vale? Y son de la misma familia. Y hay otro dentro de la misma familia que se le activa. ¿Por qué? Hay hermanos que los dos tienen el gen, papá es esquizofrénico, el hijo lo es y la hija no. ¿Qué determina eso? Para mí, indudablemente, son las experiencias que vas viviendo y cómo las vas interpretando. Hay dos tipos de esquizofrenia para mí. Una, que es la genética, que esa yo la he tratado con hipnosis, se mejoran,
Pero pues yo soy muy valiente, me meto bajo auspicio y además me la mandan psiquiatras para hacer hipnosis. No es que yo le diga, oye, haz tu hipnosis, sino se lo hago cuando ya el psiquiatra, que es de confianza, me dice, mira, Alejandro, te lo mando para que le hagas algo de hipnosis. Y entonces yo lo trato con hipnosis, ¿vale? He tratado trastorno bipolar, he tratado un montón de enfermedades. Ahora tengo una clienta en Colombia con trastorno bipolar que está estupendamente, después de un año de trabajo. Pero es un trabajo muy cuidadoso y la esquizofrenia, si es por drogas, que hay mucha ahora, se puede mejorar notablemente con hipnosis, pero, y con sanación en trance y todo esto, pero si es una esquizofrenia genética, ya es un tema muy peliagudo, ¿vale? Que yo cuando me lo manda ahora, un psiquiatra, pues me lo pienso si trabajarlo o no, ¿vale? Dicho esto, sí puede venir una esquizofrenia de un portal que abrió en vidas pasadas que le ha activado ese gen de locura en esta vida perfectamente. ¿Por qué no? Si esa persona siente que eso es así, y lo ha visto en alguna regresión o en algún sitio, perfecto. Lo que pasa es que hay que entender que veréis, yo con los esquizofrénicos he tenido muchas vivencias en mi vida. Recuerdo el señor X, que era esquizofrénico y me lo mandaron a consulta para que le hiciera psicoterapia hipnosis hace muchísimos años, y venía con la mujer y su paranoia esquizoide era que la mujer lo engañaba. Y entonces el tío se sentó allí a mi lado con la mujer y me hizo así, me dice, traigo un cuchillo aquí, me enseñó el cuchillo de cocina, y me dice, si usted no me demuestra hoy a mí que mi mujer no me engaña, la mato aquí mismo. Me ha pasado a mí. Y total, ¿qué es lo que ocurre? Que yo me puse a hablar con él, ¿vale? Entras un poco en su energía, entras en su historia y empiezas a hablar con él, ¿vale? Pum, pum, hasta que ya lo convencí de que la mujer pudiera salir, de que me diera el cuchillo, de que empezara a hablar conmigo. Evidentemente no le hice hipnosis. Le dije a la mujer, llévalo al psiquiatra y que lo interne y le metan medicación, porque un momento en que una persona empieza a ser peligroso para la sociedad, como decía Freud, ahí no puede estar aquí con nosotros. Lo siento mucho, pero en ese momento ya hay que apartarlo porque va a hacer un daño mayor a otra persona, ¿no? Eso lo decía muy bien Freud, que también he estudiado y leído a Freud. Decía que mientras que una persona puede estar todo lo loca que tú quieras, pero mientras que encuadre en la sociedad, trabaje en la sociedad y sea capaz de estar aquí en armonía con los demás, puede estar como él quiera. Ahora, ¿qué ocurre? La esquizofrenia es una enfermedad muy complicada porque no sabes cuándo le van a dar los brotes. Ellos no quieren tomarse la medicación en la mayoría de los casos. Entonces hay que estar muy pendiente de ellos, porque para ellos no tienen ningún problema. Entonces, como voy diciendo, lo que es cuando es por drogas sí tiene una mejoría notable con hipnosis, pero mucho, ¿eh? Ahora, ya cuando es genética, ahí es harina de otro costal y yo, si el psiquiatra no me dice, Alejandro, trátalo, yo no entro con hipnosis porque puede tener una crisis y entonces es responsabilidad tuya. Ahora, trastorno bipolar, TDAH, todo este tipo de cosas las he tratado con hipnosis en adultos y en niños, ¿eh? Sobre todo el TDAH, hay unos trabajos preciosos de hipnosis infantil que es simbólica, que es algo que se me olvidó decir antes también. El inconsciente es el reino de los símbolos. Por eso los sueños son tan importantes, porque son simbólicos 100%. Por eso hay que aprender, si quieres ser terapeuta del inconsciente, tienes que aprender todos los símbolos o por lo menos saber mucho de símbolos, porque el 90% de nuestra vida es simbólica. Cuando tú ves los conciertos de Woodstock de los años 70, tú lo que ves es el símbolo de la paz. Tu subconsciente funciona así. Cuando tú ves un Mercedes, lo primero que te fijas es en el símbolo que lleva delante. De hecho, hay unos estudios muy buenos de marketing y simbología inconsciente y todas las marcas, Audi, todos los círculos que trae, ¿vale? Es el antiguo emblema del ganador, del triunfador. Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo quiero triunfar, quiero tener un Audi. Todos los símbolos que crea la empresa se han creado para el inconsciente. El Papá Noel gordo bonachón de la Coca-Cola, que lo inventó la Coca-Cola, que te trae el saco de regalos, a nivel inconsciente es un símbolo. Es el padre que todos queríamos tener. Tío bonachón, que te dé todo lo que tú quieres, que te quiera y siempre esté sonriente y te dé cariño. Ese es el arquetipo del padre que todo el mundo quiere, ¿no? Aunque después el padre hay que poner muchos límites también, ¿eh? Eso es otra historia. Pero el tema que por donde voy, ¿cuál es? Porque son arquetipos de la conciencia y cada letra hebrea es un arquetipo y es un símbolo energético 100%. Por eso, cuando trabajas con letras hebreas, trabajas con toda esa simbología que está conectada a Jogmai, que es el inconsciente colectivo, ¿no? Aparte del personal, ¿no? Bueno, Susana se despide porque le va mal la conexión. Susana,
Te mandaré la grabación, o sea que no tendrás problema. Muchas gracias, es que se me va, no, No te preocupes. Un no puedo placer, seguir Susana, hablando. encantadísimo. Me quedaría Por tu haré el aportación. esfuerzo hasta el final, pero bueno, gracias, ¿eh? A ti. Gracias por tu aportación. Pues si nadie más quiere para traernos invitados tan de lujo como Alejandro, lo es. Alejandro es un invitado de lujo, relujo. Ah, Encarna quiere preguntar. Vale, adelante, Encarna, por favor. No, muy breve, es que como has hablado del TDA, ¿no? Y está tan de moda y se diagnostica tanto a la gente con esto y se les pretende medicar. También hay una línea que está diciendo que es simplemente que somos diversos en la forma de vivir la realidad, interpretarla, que hay una parte que se está viendo muy oscura del TDA, ¿no? Que no me concentro, que hago muchas cosas a la vez, pero está asociada también con gente intuitiva, creativa, ¿no? Entonces no era un poco cómo ves esto, Alejandro. Mira, te voy a hacer muy directo, ¿vale? Yo no voy a decir si el TDAH existe o no. Yo lo que digo es que el señor que propuso que el TDAH existía, ¿vale? Se le cogió, ¿vale? Confesando en su lecho de muerte que se había inventado el TDAH para vender pastillas. Entonces, bueno, pues partiendo de ahí, ¿vale? Partiendo de ahí, que los psicólogos y los psiquiatras dicen que existe, yo no soy una autoridad para decir que no, pero bajo mi punto de experiencia, esos niños han existido siempre y lo único que son niños que están con una energía mental que solo les atrae aquello que realmente les importa. Otra Entonces, forma de estar en el mundo. totalmente, sí, ese niño, y he tratado a muchos niños con trastorno de hiperactividad, supuestamente, ¿no? Lo que me parece una barbaridad, ¿vale? Es que le den Ritalin y le den anfetaminas para que el niño se concentre. O sea, eso es como si tú tienes una herida y yo voy con un cuchillo y te corto más todavía para que tú te cures. O sea, me parece una absoluta, vamos, una barbaridad. Ahora, esos niños, ¿qué es lo que tienen? Es que no se concentran, no, perdona, no se concentra para lo que tú quieres. Eso es, Si hay algo que produzca una alineación, o sea, de alienar al ser humano es el colegio. totalmente. Tengo un montón de profesoras aquí y el sistema Molde, un está montado molde. para que tú en el colegio te tragues lo que te tengas que tragar y que sirvas al sistema, que mañana seas abogado, seas esto y seas lo otro. Y yo se lo digo a mi hijo, le digo, mira, tú tienes que pasar por aquí para llegar a lo que quieras ser, pero jamás te creas lo que te están diciendo en el colegio. Tú sigue esta norma, que me la dijo, por cierto, una profesora mundial de yoga con más de 100.000 seguidores. Entré una vez en mi clínica, yo no sabía ni quién era, y me dijo una cosa que me quedó grabada para siempre, ¿no? Me dijo, nunca te creas nada que te diga nadie, ¿vale? Nunca te creas nada que te diga nadie porque sea espiritual, jamás te creas lo que yo te estoy diciendo. Sí, sí, Yo a mi hijo siempre le digo que la única duda que no hay, por lo menos para mí, después le elegirá libremente, es el Kado Suaroju. Vaya bendito. Lo demás hay que dudar de todo e ir creciendo, porque la duda te hace crecer, ¿no? Porque al final, si no, ¿por qué tanta gente ha estudiado el libro con todo mi respeto del secreto, de la manifestación y no cambian sus vidas? Voy a decretar y te pega 10 años decretando y no ocurre nada en tu vida. Porque si traducimos la palabra emuná, significa certeza. La certeza está en el corazón. Y lo que tú tienes certeza y sientes manifiestas. Lo que tú crees siempre te alberga duda. Y estás de la duda al sí, al no. Y hay mucha gente que yo le digo, tienes al universo mareado. ¿Por qué? Porque hoy quieres ser esto, mañana lo otro, el pasado. Y el universo está con el boli aquí diciendo, hoy esto, mañana lo otro. Dios mío, esto qué, esto qué. Decídete, defínete, ve lo que quieres, manifiéstalo, hazlo, ¿me entiendes? Entonces, lo del TDAH, pues son niños con una inteligencia increíble, ¿vale? Inteligencia increíble, ¿vale? Es igual que la dislexia. Yo fui disléxico de pequeño, todavía de cuando tengo algún ramalazo, y resulta que es otro tipo de inteligencia totalmente distinta, que no tiene nada que ver con... Y antiguamente, yo recuerdo cuando era pequeño, te veían como si tú fueras una normal, y perdón por la expresión, pues no, este es que confunde la izquierda, la derecha, no sé qué. Y yo, pues me pasaba que me aburría enormemente con todo lo que me enseñaban los profesores, porque a mí de qué me, vamos a ver, los reyes católicos. ¿De qué le ha servido a la gente saber los reyes católicos? ¿No sería mejor que hubieran hecho yoga, que supieran de finanzas, que te enseñaran a hacer una declaración de la renta, que te enseñaran de economía, que te enseñaran a aprender 6 o 7 idiomas, que es lo que realmente te va a servir en tu vida? No, los reyes católicos que vivieron hace 700 años y que a nadie le interesa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay que hacer disciplinas que sean más integrativas, más resilientes, más... Otra cosa, a los niños hay que enseñarles otra cosa, enseñarles a cocinar, a vivir, a tener empatía, a darse abrazos. Mi hijo tuvo la suerte de estar en una guardería Montessori, una guardería además que conjugaban un montón. Y mi hijo, bueno, ese aspecto, yo estoy orgullosísimo de que fuera,
porque se hacían terapia de abrazos, se hacían cosas que en realidad conectaban a los niños unos con otros. No, vamos a ver, la física te ayuda mucho, las matemáticas, indudablemente, pero hay asignaturas pues, que es que yo digo, ¿esto para qué? Hay asignaturas que tienen que venir aprendidas de casa. Por ejemplo, el ser una buena persona y saber la diferencia entre lo que está bien y lo que no. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, que si nos hicieran el test a todos, la mitad dábamos neurodivergencias, no estoy convencida. Total, Totalmente, total. totalmente. Bueno, Mira, o más, en la porque no hay nada kinesiología. más natural que la diversidad. Entonces, En la kinesiología de aquellas, cuando venía Rafael Banach a España, la kinesiología holística, yo hacía los cursos con él hace ya veintitantos años, se hacía un test con dos pilas para ver quién tenía armonizados los dos hemisferios cerebrales, ¿vale? Y al final daba vergüenza porque todo el que pasaba por allí nada, nadie lo nadie. tenía armonizado. Era como que ahora te toca a ti, y ya estabas tú como diciendo otro más, porque nadie los tenía equilibrados, ¿no? Nadie, estaban totalmente desarmonizados porque vivimos en una época donde tenemos desde hace veintipico de años un exceso de información enorme. El exceso de información. Yo recuerdo cuando leía Larí, su vida, que me encantaba, ¿no? Y el tío se ponía a escuchar el sonido de las hojas y de ahí sacaba los mensajes divinos, ¿no? Y yo decía, madre mía, este tío, ¿cómo haría esto? ¿No? Hoy día es imposible hacer eso porque tú estás y estás al lado con el del móvil, el otro está, te tienes que ir a la naturaleza y cuando estás en la naturaleza aparece, con todo mi respeto y todo el amor del cabo suelo, el dominguero con la paella, que no sé qué, y te vas más para allá y pasarte la lancha, y te va al otro y dices, "Uf, ¿no? Me voy a tener que ir a la selva amazónica, allí solo, a poder escuchar el silencio, porque es algo tan sencillo como escuchar el silencio. Cuando escuchas el silencio aprendes muchas cosas. Esto puede parecer una perogrullada, pero no lo es. Yo invito a la gente a que de madrugada escuche el silencio. Lo que hacía Larí, escuchaba el movimiento de las hojas del silencio. Seguro que metería letras hebreas, porque el Señor, estamos hablando de un iluminado como pocos había. No vamos, por favor, no me compara en ningún momento, pero solo escuchar el silencio y empiezas a entrar en un estado profundo, que es el estado que no hay en esta sociedad. Esta sociedad es la sociedad del ir corriendo. Totalmente. Nos dice Nerea, hay que reforzar lo que se le da bien a los alumnos en vez de saturarlos con lo que se le da mal. Claro, pues ¿Alguien claro. levantó? Flor, ¿tú has levantado la mano? Sí, porque nos quedan pocos minutos ya para terminar. Ok. Hace tiempo leí un libro que se llama Las 13 vidas de Cecilia y me ha impactado mucho porque habla que esta persona tiene crisis de ansiedad con brote psicótico y que el problema se generó 13 vidas atrás. Ujú. ¿Has trabajado con algo así y cómo ha sido tu experiencia? Pues mira, yo con vidas pasadas he vivido cosas que las voy a contar a riesgo de que pensé que esto loco. Yo traté a una chavala que tenía un conflicto enorme con el padre y depresiones muy profundas, endógenas, ¿vale? Y bueno, el padre en otra vida la encerraba en un corral y la violaba. Y cuando regresó de esa vida, en el corral le picaban las pulgas. Y cuando regresó me dijo, mira mis piernas, sus piernas estaban llenas de picaduras. Entonces, fíjate lo que te estoy contando. Y como esto he vivido cosas de trabajar con gente, una madre alcohólica que había perdido su hijo y había sido prostituta en otra vida. Es más, te voy a contar una hipnosis muy fuerte que tuve una vez, muy, muy fuerte, ¿vale? Me vino una mujer y me dijo, mira, yo he tenido 5 abortos. Ya tengo 50 años. No he podido ser madre, 5 veces embarazada, 5 abortos, ¿vale? Y yo quiero saber de dónde viene esto. Digo, vale. Entonces la regresiono, ¿vale? Y se llega a Londres, ¿vale? Y llega al 1800 y pico, y llega al distrito de Whitechapel, y estaba embarazada, y era una prostituta. Y viene un señor con una carromato y le ofrece uvas. ¿Sabéis a qué me refiero? Fue la última víctima de Jack el Destripador. Entonces, ¿qué ocurre? Puede ser su fantasía inconsciente o no. No lo sabemos, porque hay veces que las regresiones a otras vidas son totalmente verdad, y ahora te voy a contar algo muy fuerte sobre eso, ¿vale? Y otras veces pueden ser mentiras. Pueden ser el inconsciente creando un programa que tú tienes que saber leer y ayudar a solucionar a la persona. Pero lo que sí ocurrió fue que cuando le estaba extrayendo ya el destripador, el niño, ella se prometió a sí mismo que jamás sería madre porque había permitido que le hicieran daño a su hijo, porque ella ese día iba a dejar de prostituirse. Entonces, ese fue un caso. Y después tuve otro caso que me llamaron los médicos y no quise hablar con ellos porque no sabía qué es lo que querían. Y te lo voy a contar. Es una madre
que murieron 3 hijos suyos de tumor cerebral. ¿Vale? Empezamos a trabajar, tenía un problema de cirrosis hepática y había desaparecido su mucosa intestinal. Para aquel que sepa de medicina, regenerar una mucosa intestinal es casi imposible si está totalmente deteriorada, ¿vale? Bueno, pues resulta que empiezo a trabajar con ella y entre una de las muchas hipnosis, ¿vale? Ella era un patrón en Estados Unidos, ¿vale? Y de ahí una revolución de esclavos y él, sus 3 hijas eran sus hijos actuales y por tratar tan mal a los esclavos, pues ahí el nombre de un esclavo negro que se revela, que mata a todo el mundo, monta allí una orgía de sangre, una cosa espectacular. Bueno. Pues pasan 2 años y esta mujer al cabo de 6 meses, 7 meses hace hipnosis, se cura de su problema, mejora mucho la cirrosis hepática y se cura de su problema de la mucosa intestinal. Me llaman los médicos, yo no quiero atender porque ya sabéis cómo las gastaban antes con nosotros, ahora estamos más integrados, pero bueno, el tema es que al cabo de 2 años me manda un artículo de Yahoo Noticias, ¿vale? Esa chica era una chica de Madrid que venía a verme para tratarse y resulta que en el artículo estaba el nombre del esclavo negro, la revuelta, los nombres de sus hijas, el nombre del patrón, todo tal y como aparecía en la hipnosis. Aquello me puso a mí los vellos de punta, pero de punta porque era todo lo que había aparecido en la hipnosis. Entonces, hay hipnosis regresiva de otras vidas que son totalmente verdades y otras que no. Ahora, que he tratado a gente que tenían desequilibrios mentales en otras vidas y que han activado desequilibrios mentales en estas, sin dudarlo, ansiedades, depresiones, trastornos bipolares, etcétera, 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 etcétera. Ahora, ¿qué son de 13 vidas, 14 o 20? No lo sé, habría que verle. Habría que verle y hay que mirar todo, hay que mirar su familia, la causística, los traumas que tiene en esta vida, que se ha activado, cómo se mueve esa persona con la vida, cómo respira, cómo habla, cómo mira. Hay que estudiar muchas cosas y mirar muchas cosas y estar muy atento. Alejandro, yo pongo la que burá siempre, tú sabes. Son las Siempre. 10:30, hemos terminado. Oh. Y me gusta, bueno, ya hablaré, ya mandaré la grabación, ya mi teléfono está en el chat si Ajá, alguien quiere cogerlo. ajá, Va a mandar la grabación, ya mandaremos tus futuros cursos que serán en septiembre para aprender estupendo. todas estas cosas. Y quiero terminar con una frase que nos ha mandado Elvira, la compañera que Ujú, está oyendo también. ajá, Dice, un poco de humor para acabar el día. Sobre lo que ha comentado Alejandro, de lo que nos enseñan en el colegio. ujú. Dice, otro día más sin usar el mínimo común múltiplo ni el máximo común divisor. Totalmente cierto. Así es, Elvira, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos de verdad por estar aquí, Alejandro, como siempre, encantadísima de tenerte y seguimos hablando. Inés, de verdad, gracias por darme tu espacio, que eres una maravilla de persona. Gracias a todas las personas por venir. Bendiciones altas con el árbol arriba del Kadosh Baruj Hu, del Caballo Bendito para todas las personas y para lo que necesitéis que yo pueda entrar otra vez y ayudar, para eso estamos. De verdad, gracias a todas las personas por estar y por ser. Gracias. Gracias, gracias. Amén, Bueno. amén. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shavuot, 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 que es Shavuot, Hasamen.